Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas y Yağmur Yüksel, un vínculo roto, pero con esperanza de reconciliación. Esta historia tiene un nuevo capítulo que nadie esperaba. Hace solo unos meses, la relación entre Bar Baktas y Yağmur Yüksel parecía sólida, como sacada de un cuento de hadas moderno. Fotos sonrientes, apariciones públicas, miradas cómplices. Sin embargo, el silencio reciente entre ambos dejó a todos preguntándose, ¿qué pasó realmente? La bomba cayó esta semana cuando un miembro cercano a la familia Baktas rompió el silencio y lanzó un mensaje que sacudió a los seguidores de esta pareja, Kapm sana epak kalakak. Nuestra puerta siempre estará abierta para ti. Estas palabras, dichas por la madre de Bar, fueron pronunciadas con una voz cargada de emoción. Yağmur bizim ailemizin bir parasit. Ne yan disayant, ama biz onu alakok seviyoruz. Her zaman bams takoldu, declaró la madre de Bar en una entrevista exclusiva que ha causado revuelo en redes sociales. Lo sorprendente no fue solo el mensaje, sino también el momento elegido para hacerlo público, justo cuando Yağmur reapareció en un evento social en Estambul, radiante y aparentemente tranquila. Su reacción al enterarse del mensaje fue captada por un periodista, Bunu duyduğuma sevindim. Onlar özledim. Aile benim için her şey demek, dijo con una mirada visiblemente emocionada. Bar, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura. No obstante, una fuente cercana al actor confesó que él sigue teniendo sentimientos muy fuertes por Yağmur, Bar neredeyse her gün onunla ilgili bir şeyler anlatıyor. Onun gulusunu, onun sesini izlediğini söylüyor. Esta declaración, unida a las palabras de su madre, alimenta las especulaciones sobre un posible reencuentro. En redes sociales, los fans no han tardado en reaccionar, que vuelvan ya, esta historia aún no ha terminado, y el amor verdadero siempre encuentra su camino, son solo algunos de los comentarios que inundan Instagram y Twitter. La historia se vuelve aún más interesante cuando se revela que Yağmur, hace apenas 2 semanas, fue vista saliendo de un café en Nyanta con una pequeña caja en la mano. Según testigos, dentro había una carta escrita a mano. Belki de Barmak y Simbir Admat, sugiere un amigo cercano. ¿Pero qué hay de Bar? ¿Responderá al gesto? ¿O la familia está dando señales que él mismo no puede o no quiere interpretar aún? Una fuente del entorno de Yağmur asegura, Yağmur kok gurur lubir kaseta. Ama ailesin imbuar son un yueini yumuat molabilir. Desde aquel momento en Nyanta, los rumores no han dejado de crecer. Algunos aseguran haber visto a Bar conduciendo por la misma zona al día siguiente, otros juran que fue pura coincidencia. Pero para los fanáticos de esta historia de amor, cada mínimo detalle se convierte en una pista, en una esperanza latente de reconciliación. Las redes se han convertido en el escenario principal de esta telenovela de la vida real. Cuentas dedicadas exclusivamente a la pareja recopilan antiguas fotos, mensajes entre líneas. Videos de entrevistas pasadas y hasta teorías basadas en canciones que ambos han compartido recientemente en sus historias de Instagram. Una usuaria escribió, Bar subió una canción de amor de Sezen Aksu justo después de la aparición de Yağmur. Eso no puede ser una coincidencia. Mientras tanto, la prensa rosa no se queda atrás. Algunos programas de espectáculos ya han convocado a expertos en lenguaje corporal para analizar la expresión facial de Yağmur en su última aparición pública. Sus ojos brillaban al mencionar a la familia Baktas. Esa emoción no se puede fingir, afirmaba una presentadora, convencida de que hay algo más que nostalgia en su mirada. En paralelo, una campaña espontánea ha comenzado entre los seguidores más fieles de la pareja. Bajo el hashtag #BarbeYağmurYeniden, Bar y Yağmur de nuevo, miles de mensajes inundan las plataformas digitales, con ediciones de video, canciones personalizadas y hasta cartas abiertas dirigidas a ambos. La audiencia parece no estar dispuesta a dejar morir esta historia sin luchar por un final feliz. Por supuesto, no todo el mundo está convencido de que una reconciliación sea lo mejor.
Algunos opinan que el tiempo separados puede haber sido necesario para que ambos crezcan individualmente. El amor no siempre significa volver. A veces es dejar ir con cariño, expresó una psicóloga invitada a un programa de radio matutino. Sin embargo, incluso estas voces críticas admiten que la conexión entre Bar y Yağmur fue algo especial. En cuanto a sus carreras profesionales, ambos han seguido adelante, aunque con pasos cautelosos. Yağmur está en conversaciones para protagonizar una nueva serie dramática en una importante plataforma digital. Sus representantes han confirmado que el guión le llegó hace 2 semanas, justo antes del revuelo mediático. El personaje es fuerte, resiliente, y pasa por una historia de amor complicada. Tal vez eso la motivó a aceptar el papel, comentó un allegado. Por su parte, Bar ha rechazado varios proyectos recientes, algo que ha llamado la atención. Según fuentes internas, ha preferido alejarse temporalmente del foco mediático para centrarse en sí mismo. Una decisión que podría estar relacionada con la agitación emocional que ha vivido. Incluso se habla de un posible viaje espiritual a Capadocia, donde encontraría algo de paz y reflexión. En medio de esta marea emocional, la familia Baktas ha optado por el silencio, al menos públicamente. Pero en círculos más privados, se dice que la madre de Bar no pierde la esperanza. Onlar Birbirlerin y Tamamlior se complementan el uno al otro, habría dicho en una conversación informal. Estas palabras resuenan con fuerza entre los seguidores que sueñan con una reconciliación. También hay quienes aseguran que el hermano menor de Bar fue quien alentó a su madre a enviar ese mensaje a través de los medios. A Abellinin a la ONU Sebdin y Biliyor, él sabe que su hermano todavía la ama, afirmó un familiar cercano, que pidió no ser identificado. Y mientras tanto, Yağmur ha comenzado a interactuar nuevamente con algunas cuentas de fans, algo que no hacía desde la ruptura. Dio like a una foto antigua donde aparece abrazada a Bar bajo la lluvia, una imagen que se volvió viral en cuestión de minutos. Eso fue una señal, aseguran muchos. También se ha hablado de una segunda carta. Sí, según una fuente anónima del entorno de Yağmur, después de recibir el mensaje de la madre de Bar, habría escrito una segunda carta, más extensa, más íntima, que aún no ha sido entregada. Oyasta Mandermedi y Mektuplardan Biri Olabilir, podría ser una de esas cartas que escribes pero no te atreves a enviar, dicen quienes la conocen bien. ¿Será esa carta el puente hacia una nueva etapa? ¿O se quedará guardada como testimonio de un amor que marcó a ambos para siempre? Lo que está claro es que esta historia no ha dicho su última palabra. Como en las mejores novelas románticas, hay giros, silencios cargados de significado, gestos no dichos y sentimientos que, aunque intenten ocultarse, acaban saliendo a la superficie. La audiencia, por ahora, espera. Espera una mirada, un mensaje, una foto que confirme que el amor, a pesar de todo, sigue vivo. Y quizá, en algún rincón de Estambul, bajo las luces cálidas de una calle tranquila, Bar y Yağmur estén pensando lo mismo. Gracias por ver el video hasta el final. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir enterándose de lo último del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Creen que Bar y Yağmur deberían volver? Queremos saber lo que piensan.